Bueno, ahora pasemos a ya nuestra parte final de este módulo y hablemos un poco de los modelos pedagógicos como cierre para lo que hemos visto hasta ahora. Hablar de un modelo pedagógico propio del aprendizaje digital, digamos que no es adecuado porque pueden haber varios. Pero, como vieron en el contenido, una cosa son los modelos pedagógicos, otra cosa son los modelos didácticos. Didácticamente, en el mundo digital, sí, realmente el aprendizaje basado en proyectos es como la forma más fácil, más adecuada, más sencilla para mejorar nuestros procesos de aprendizaje en entornos digitales, dado que el ABP permite definir un RAID, crear un sistema operativo, una configuración en función como tal de los esquemas metacognitivos, una integración, y permite evidenciar si una persona realmente pudo aprender o sabe hacer en contexto, desarrolló una habilidad. Pero por encima de esto, que ya lo habíamos tocado anteriormente, hay un concepto y sobre todo un framework o una línea de trabajo, una base de trabajo que se llama el Learning Design o el diseño de aprendizaje. Anteriormente, el diseño de aprendizaje, como ustedes lo vieron en el contenido, era o surgió de lo que se denominó el diseño instruccional. El diseño instruccional, un poco muy centrada en la conductología, lo que buscaba era que las personas, cuando estuvieran pasando por las diferentes fases de su proceso de aprendizaje, generaran cierto tipo de conductas deseadas. Y eso es parte del diseño instruccional. Yo construyo una instrucción, la diseño y establezco una serie de secuencialidades para que la persona aprenda. Pero con el Learning Design, aunque asume mucho del diseño instruccional, lo que busca es desarrollar todo en 4 fases. Número 1, en analizar y enfatizar, que es muy importante, y es que la persona o el didactólogo o el profesor reconozca qué recursos tiene, cuál es su contexto, cuáles sus necesidades, y antes de diseñar cualquier cosa, pensar en todos estos elementos para analizarlos y hacer un proceso de empatizar, que es conectarse rápidamente con los recursos, contextos, necesidades, sobre todo en función del aprendizaje de su estudiante, y disponer los materiales para que en un siguiente paso ahí sí se ponga a diseñar la secuencia didáctica o la estructura o el proceso de aprendizaje que va a estar mediado por medios digitales. Por eso el segundo paso hace referencia al diseño y es establecer esas secuencias, esos elementos metacognitivos y principios de diseño instruccional para que la persona con los recursos, el contexto y las necesidades pueda lograr el objetivo o el resultado de aprendizaje esperado. En este diseño o en este Learning Design, el tercer paso hace relación con la validación de interacciones y es que yo determino cuáles son las interacciones que yo busco generar con ese objeto virtual y con ese ABA que contiene objetos virtuales y con esa dinámica funcional que está dentro de ese ABA que hace que se activen los OAS para que se logre un RAE y así poder validar cómo mi proceso está sirviendo en función de lo que yo deseo hacer. Es crear un sistema de monitoreo, de interacciones, no solamente por parte del docente, sino también por parte de los estudiantes, como por ejemplo el aprendizaje par to par o peer-to-peer entre pares, y así llegar a un último momento que es determinar con mis estímulos, con mi sistema progresivo, la evaluación del proceso. Y este diseño del Learning Design, pues tiene en cuenta lo que hemos visto hasta el momento. Y digamos que todo el aprendizaje basado en diseño surge de esta teoría, que es muy importante que ustedes ya la pudieron ver un poco más desde el punto de vista teórico dentro del contenido visualizado. Entonces, tenemos que pensar en función del diseño. ¿Y qué significa pensar en función del diseño? Que cuando estemos diseñando, creando un espacio de formación, tenemos que pensar en todo, hasta lo más pequeño que son los colores, hasta lo más grande como podrían ser los pasos progresivos para que la persona aprenda. Esa es la gran complejidad con el ambiente digital y muchas veces con los profesores que ingresan al mundo de la enseñanza virtual. Y es que, y reitero, y voy a ser reiterativo con esta expresión porque necesitamos quitárnoslo de la cabeza, que solo con conocer la tecnología ya somos buenos pedagogos digitales. Y no es así.
La pedagogía digital demanda una serie de elementos, como ustedes pudieron ver, de mucha complejidad. ¿Es más fácil la pedagogía digital o es más difícil que la pedagogía digital que la pedagogía de pronto en espacios presenciales físicos? Esa pregunta se las dejo a ustedes para que la resuelvan. Yo creo que el problema no es saber qué es más difícil y qué es menos difícil y qué es más sencillo o más sencillo, sino la pregunta es que cada espacio de enseñanza tiene unas características que debemos reconocer para que el aprendizaje sea efectivo, no más. Que requieren muchos conocimientos digitales, muchas habilidades, muchas competencias, desarrollar contenido digital para las personas, sí, definitivamente sí. Y tiene que ser así, porque no todos estamos en el mundo digital y cuando lastimosamente el COVID nos llevó a que buscásemos estos elementos para poder mejorar nuestras prácticas de enseñanza, pues nos demostró que esto tiene unos avances, unos progresos, una ciencia, un desarrollo que hay personas como yo que se encargan de su estudio, pero pueden haber otras personas que no, y no por eso es que todos tengamos que estar en el mismo lugar. Lo que sí quisimos es, o lo que sí es el objetivo del diplomado es que ustedes hagan el recorrido, que es un recorrido, digámoslo así, eh, sí profundo en alguna medida, pero que obviamente requiere muchos más conocimientos que lastimosamente en un diplomado no se pueden alcanzar y somos conscientes de eso, pero sí que tengan los elementos necesarios para que ustedes puedan mejorar sus prácticas de enseñanza. Entonces, el Learning Design podríamos decir que es el modelo digital de aprendizaje y es el modelo que se está utilizando ahora en cualquier proceso de desarrollo de MOOCs o en cualquier proceso de sistemas de gamificación para el aprendizaje vigente, etcétera. O sea, es el modelo como tal que se establece. Igual en los recursos vamos a dejar más material para que ustedes investiguen por su propia cuenta también, descubran más elementos del Learning Design, pero básicamente son esos pasos los que nos permiten ver que estamos diseñando el aprendizaje mediante este esquema. Que no, si ustedes lo analizan bien, no se diferencia nada de lo que hemos mencionado hasta el momento. Parece ser incluso reiterativo la estructura, pero buscamos que sea reiterativa para que se quede también en sus sistemas de aprendizaje frente al diplomado. Por eso, y ya para finalizar, digámoslo así, vamos a hacer el estudio de caso final. Y en este estudio de caso final, vamos a ver cómo se diseña una arquitectura didáctica de un proceso de formación. Y vamos a verlo muy bien porque ese va a ser nuestro trabajo final o nuestro taller. Queremos que después de ver este módulo, usted diseñe y presente una arquitectura didáctica en función de lo que usted desee y quiera hacer para formar un proceso mediante entornos, para desarrollar un proceso de formación en entornos digitales.